Creo que todos están familiarizados con la palabra What If, que proviene de la serie What If de Marvel, que en español sería ¿qué pasaría si? Pues esta clase de historias son como una ruta alternativa a la historia original, donde nuestro personaje principal toma decisiones distintas a la historia original o le ocurren otra clase de sucesos distintos a la historia original que termina cambiando su camino para siempre. Y el día de hoy vamos a explorar un What If de Houseki no Kuni, hecho por un artista de Houseki no Kuni, y por supuesto hablamos del muy creativo Ishirin, el cual en uno de sus recientes artes cambia el destino de Foz y la cabeza de Lapislázuli para siempre. Sin más preámbulos, comencemos. ありがとう、約束を。 Creo que todos conocen muy bien a Ishirin, ya saben, un artista que pues ha hecho arte de Houseki no Kuni relacionado a gemas como el lapislázuli, fosofilita, otras gemas, y también parejas como el príncipe Shmea y Kargor, entre otros. Y de por sí su estilo de dibujo pues es fácil de identificar, como por ejemplo este que al verlo pues evidentemente es Ishirin, o este otro que al verlo evidentemente es Ishirin, y este otro que al verlo pues ¿saben quién es? Sí, es Ishirin. Y si eres nuevo en la comunidad o también algún random, pues ya te puedo decir de que Ishirin ha entrado en tu mente. Es el artista que ha sabido llevar bien de la mano Houseki no Kuni con pues algunas publicaciones de redes sociales como historias o también algunos memes que rondan por internet, que hace vivir a los personajes de Houseki no Kuni situaciones muy de parodia, pero aún así pues siguen relacionándose con lo que es la historia de Houseki no Kuni capítulo tras capítulo. De hecho creo que es obligatorio seguir a Ishirin en su cuenta de Twitter, ya que pues se nota en cada dibujo que va lanzando de que está al tanto de la publicación de los capítulos recientes de Houseki no Kuni, como por ejemplo recientes imágenes que tienen que ver con Fosofilita y sus amigos las rocas. Anteriormente habíamos hablado de teorías locas, como por ejemplo la de Fosfofilita con la cabeza del lapislázuli relacionándose con una gema que tenga la cabeza de la anterior Fosfofilita, aunque se dice que esa teoría puede que se haya ido a la basura, ya que pues es imposible pensar ahora de que el príncipe me haya guardado la cabeza de Fosfofilita, simplemente ya la trituró igual que las otras, así que al final Fosfofilita se quedó con la cabeza del lapislázuli y nunca se volvió a reencontrar con su viejo él. Ishirin no le ha perdido la onda a Houseki no Kuni, mucho más con la reciente imagen que lanzó el 16 de marzo, que pues es un what if de qué hubiera pasado si en vez de Foz, Ghost hubiera sido la gema que hubiera terminado perdiendo la cabeza. Y claro, es bien sabido que Fosofilita al momento de perder la cabeza es reemplazada por la cabeza del lapislázuli, y en este what if, la cabeza del lapislázuli toma el control del cuerpo de Ghost, aunque también recordemos que en el interior de Ghost estaba Kargor, así que por ende ambas perdieron su cabeza, y tanto Kargor como Ghost se encontrarán en el subconsciente con lapislázuli, que al igual que en la línea original le entregará su cabeza tanto a Kargor como a Ghost en ese cuerpo, a menos de que Ghost y Kargor, que son devotas al lapislázuli, pues terminen entregándole la administración al lápiz. Pero creo que por algunas expresiones del personaje en el fanart pues me hace pensar de que pues al final tanto Ghost como Kargor aceptaron el ofrecimiento del lapislázuli, pero también en parte recordemos que Foz fue influenciada por la personalidad del lápiz, así que pues lo mismo ocurrirá con Ghost y Kargor. En el fanart Ishirin imagina la relación de Fosofilita aún con su cabeza y Lapis Ghost, Kargor Lazuli, no sabría cómo llamarlo, pero llamémoslo simplemente la nueva Lapis Lazuli. En esta relación de por sí vemos de que Foz pues sería igual de sobreprotectora como lo fue con Kargor en la línea original, y claro, Consolación de Oro sería la fuerza bruta. En cuanto a la nueva Lapislázuli, pues sería la estratega, la voz de la razón, la pensante, y también influenciaría a Fosofilita a seguir buscando la verdad.
En el fanart no solamente vemos a Foz y a Lápiz con sus trajes normales, sino también con sus trajes lunarios. ¿Qué acaba de ocurrir aquí? Pues en este What If, digamos de que puede que las cosas que hayan ocurrido en la línea original pues terminarán ocurriendo exactamente igual, donde la gema fatal le proponga a Fosofilita de que podrían dejarse llevar por los lunarios y ya cuando los lunarios los hayan llevado de la Tierra a la Luna pues atacarlos por sorpresa, ya que recordemos que Fosofilita con su oro líquido, a pesar de haber perdido sus extremidades, aún puede moverse y quizás haya terminado teniendo pues el clásico encuentro con el príncipe Shmea, o hubieran terminado peleando, al final el príncipe Shmea lo hubiera terminado ganando y luego pues llegan a ese clásico acuerdo donde se logra de que el príncipe Shmea y los lunarios pues se comprometan a reconstruir las gemas y una de ellas sería la nueva lápiz lazuli, que de por sí no estaría tan destruida, hecha polvo, sino también parcialmente, solamente se tenía que pues reparar los brazos y las piernas. Y así tanto Lápiz como Foz del bando de las gemas ahora se saltan al bando de los lunarios. Ahora la misión de Foz y Lápiz es conseguir el resto de Adaman, y puede que haya ocurrido lo mismo que en la línea original, como por ejemplo infiltrarse y llevarse algunas gemas a la luna, luego tratar en secreto de conseguir el resto de Adaman pero al final no termina funcionando, y luego también el método extremo que sería la invasión a la Tierra. Puede ser de que Foz haya estado en contra de sus métodos, pero en cuanto al Lápiz Lazuli no, y haría todo lo que fuera para desaparecer a los lunarios. De por sí estos sucesos no ayudarían al plan del príncipe Shmea y los lunarios, ya que pues en sí Fosofilita es la que tiene las partes de las otras razas y por ende pues no es un objeto inestable, ya que la existencia del Lápiz Lazuli la está complementando emocionalmente, no le está llevando ese camino donde finalmente Foz se convierte en la máquina abrasadora que llevaría a los lunarios a la nada. Así que por ende el príncipe Shmea tendría que romper esa relación entre Foz y Lápiz, lo cual también es difícil. Al igual como pasó con Calgon en la línea original, pues tendría que tratar de convencer al Lápiz Lazuli, que de por sí tiene parte de Ghost, y durante años puede que la relación entre Foz y Lápiz haya sido de buen compañerismo, a menos de que pues en esa relación hayan habido algunas grietas. Y también podemos añadir ese deseo de Lápiz Lazuli por más conocimiento y también descubrir lo que es la nada. Quizás al final el príncipe termine convenciéndole, ya que es el bien común. Aunque de por sí la relación de Foz y Lápiz, como se ve en el fanart, pues es muy estable, pero pues hay que pensar como Chikawa y llevarlo al camino de Chikawa, que es por supuesto el rezo, y para tener el rezo hay que hacer miserable a Foz. Así que pues ahora tenemos dos líneas, una paz eterna entre las gemas y los lunarios, o la línea 2, una traición de Lápiz, y así convertir a Fosofilita en la nueva máquina de rezo. Es muy cómico que al siguiente día Isirene hubiera lanzado una ilustración de qué hubiera pasado si Fosofilita terminaba con la cabeza de Ghost. Según el fanart sería un gran peso mental para Fosofilita, ya que en su conciencia no solamente estaría Ghost, sino también Kegor, y por ende habría un lío mental y el status quo de Foz no cambiaría. En los What If podemos encontrar diferentes clases de alternativas, pero en Hoseki no Kuni era muy primordial de que Fosofilita perdiese la cabeza y fuera reemplazada por la cabeza del Lápiz Lazuli, para que así el destino de Foz se moviera y se convirtiera en la nueva gema fatal. Y bueno, de esta forma tenemos el video del día de hoy. La caja de comentarios estará abierta para que me digan si en algún momento han pensado en algún What If que ocurre en el universo de Hoseki no Kuni. De por sí tenemos un short el cual habla de qué hubiera pasado si Fosofilita pues al final se terminaba convirtiendo en la compañera de Shinsha, sin pues recurrir a seguir buscando el trabajo, simplemente pues que se volvieran compañeras. El short de por sí es corto, pero aún así el link lo dejaré en la caja de comentarios y de la misma forma estaré leyendo sus What. Yo por ahora me despido, suscríbanse al canal, como también activen la campanita para recibir las notificaciones de los estrenos de nuestros videos. Soy Azrael y nos vemos en una próxima emisión aquí en Azrael Corps.